¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Gerardo Soberanis, soy director de Grace Walk para México y para mí es un privilegio poderme dirigir hoy a través de estas 4 lecciones donde vamos a hablar un poquito acerca de la oración. Yo sé que es un tema muy extenso, pero también es un tema muy fácil de entender. A veces es más complejo entender algunas otras situaciones que podemos encontrar en la escritura que cuando hablamos de la oración. Creo que cualquiera que hemos pasado una situación muy complicada, ni siquiera buscamos ser elocuentes en lo que estamos pidiéndole a Dios en ese momento de desesperación. Eso quiere decir que la oración es algo que puede tornarse muy sencillo, pero que nosotros a lo largo de estos años, de estos siglos, lo hemos complicado como seres humanos. Creemos que la oración es como un truco de magia o un hechizo o un conjuro que entre más elaborado sea, más poder va a tener. Sin embargo, vamos a ir aprendiendo un poquito acerca de todo esto de la oración y sobre todo desde una perspectiva de gracia y en una forma de descanso en nuestras vidas. En Primera de Tesalonicenses 5:17, que es donde quiero basar esta serie de enseñanzas, que nos dice orad sin cesar. Creo que es algo que hemos leído muchas veces y que desde una perspectiva legalista yo lo veía como una imposición donde estaba obligado a estar en una oración constante y que en el momento que no estuviera en esa oración algo malo iba a ocurrir, el poder de Dios iba a dejar de fluir, etcétera, etcétera. Yo sé que algunos aún tienen esos conceptos falsos dentro de lo que se ha aprendido durante estos años, pero vamos a ir hablando un poquito y desmenuzando acerca de a qué se referían con orad sin cesar. Buscando algunos significados de oración, me llamó mucho la atención que algunos diccionarios no cristianos tenían una definición muy cercana a lo que la Biblia nos expresa, que es la oración, mucho más clara que muchos cristianos que hoy en día hablan y predican sobre la oración. Dice en términos muy sencillos que la oración es la acción de comunicarse con Dios. Eso quiere decir que es una plática. Creo que ha sido una de las mejores definiciones que yo he encontrado acerca de la oración. Es una comunicación. La forma de comunicarte con una persona no es solamente que tú hablas, la otra persona escucha y jamás hay una respuesta. Cuando hablamos acerca de una comunicación, es porque estamos interactuando con otra persona donde podemos entablar una plática o una conversación o lo que tú quieras. Entonces, no quiero decir que todos, pero sí la mayoría de las personas, en lugar de tener una comunicación, están teniendo un monólogo. Y lo peor es que a veces ese monólogo se torna muy aburrido y repetitivo. Y quizá muchas veces te has hartado de tu tiempo de oración. Yo quiero hoy hablar porque es importante que si tú estás viviendo una situación donde has llegado a hastiarte de la oración, de ya no tener ese deseo de pasar ese tiempo y ahora lo ves como algo que te está aburriendo, que te está quitando tiempo, que sientes que no llegas a ningún lugar, es momento de ver cuáles son las motivaciones en tu oración. En lo personal yo tuve que cambiar mucho mi manera de comunicarme con Dios. Mucho de lo que me habían enseñado que era comunicarme con Dios, más bien era platicar conmigo mismo, hacer un monólogo donde solamente yo decía cosas, pero nunca había una respuesta. Nunca había ese tiempo real donde tuviera esa comunión con Dios en el sentido de una conversación. Puede sonar un poco fuerte o muy fuerte a oídos de legalistas, pero realmente por muchos años viví perdiendo mi tiempo en oraciones que no tenían sentido.
o mejor dicho, monólogos, diarios, repetitivos. Y no estoy diciendo que la oración te hace perder tiempo, pero sí, porque no me gustaría que me malinterpretaran. Lo que sí quiero decir es que la oración es un regalo, es un don que tenemos. Es una gran bendición de poder tener ese tiempo de comunión con Cristo, pero que muchas veces por tener una motivación incorrecta, en lugar de ser algo que se vuelva atractivo para mí, se puede volver algo repugnante. Y sí, estoy hablando de la oración, no estoy hablando de nada malo, estoy hablando de ese tiempo de conversación. Muchas veces empezamos a dejar de orar porque se volvió algo monótono y aburrido. Así que vamos a ir viendo ese tipo de cambio. En algunas ocasiones a mí me enseñaron que en la oración también parte de ella era comunicarme inclusive con el diablo. Sí, comunicarme con el diablo, perder el tiempo tratando de hacer una u otra cosa, y en vez de conversar con Dios, conversaba con el diablo, preguntándole a él por qué, preguntándole por qué estaba haciendo estas cosas, que por qué no se iba, por qué no, cuando la oración era simplemente la acción de comunicarme con Dios. Por mucho tiempo prediqué que tenías que pasar mucho tiempo en la oración. ¿Por qué pasar mucho tiempo? Porque entre más tiempo tú pasabas en la oración, más unción fluía sobre ti, más rápido llegaban las respuestas, tus peticiones iban a ser inmediatas y básicamente, lo digo así, iba a llegar el momento en que ibas a flotar en del piso. O sea que ibas a ser alguien mejor que otras personas. Esa era mi forma de enseñar acerca de la oración, pero fue parte de lo que yo tuve que ir cambiando, y entender que la oración no era una obligación, sino era una bendición en un deseo de yo comunicarme con Dios. Así que pues esto me llevó definitivamente a vivir una vida en esa imposición y dejar de lado una relación. Se volvió una oración impositiva en vez de una oración relacional. Definitivamente tuve que cambiar todos esos conceptos y entender que Dios no quería que yo perdiera el tiempo en la oración y que tampoco fuera aburrida, no fuera monótona y no deseara no tener ese tiempo, sino por el contrario, que cada vez yo lo deseara más. Así que era como yo me sentía. Definitivamente, de alguna manera inconsciente, yo estaba buscando que otros se sintieran de la misma forma que yo, que si yo oraba 4 horas, estaban obligados a hacer lo mismo ellos también, o más. ¿Cómo era posible que yo pudiera orar 4, 5, 6 horas y los demás no? Levantarte de madrugada, todo ese tipo de cosas que hemos aprendido. Y entonces yo hablaba acerca de que tienes que orar porque es una obligación como hijo de Dios. Conceptos como que si no oras Dios va a castigarte, quizás he escuchado algunos de ellos, no todos. Si conoces alguno más, qué bueno que podamos seguir agregando esa lista para no seguir enseñando acerca de esto. Si no pasas tiempo de oración, Dios va a dejar de amarte. Como no platicas con Él, Dios ya no te va a amar y todo lo que te ha dado en un momento te lo puede quitar. Si no oras, Dios va a dejar de moverse en este mundo. Si tú hoy, esta noche, no has pedido por la gente, si tú esta noche no has hecho aquello o lo otro, entonces Dios va a dejar de actuar en este mundo. Increíble, eso era algo de lo que yo predicaba por mucho tiempo. Tu oración tiene poder. Definitivamente, quien tiene poder para cambiar las cosas, para hacer todo lo que se tiene que hacer, o los milagros, prodigios, como le quieras llamar, es Dios, no la oración. Recordemos, a veces hacemos pequeños dioses. En este caso a veces hacemos de la oración nuestro Dios y le atribuimos cosas y
algunas características que no van ahí. Tu oración es necesaria para que Dios fluya en tu vida. Si tú no oras, Dios no va a fluir en tu vida. Tu nivel de oración determina tu nivel de unción. ¡Wow! Cuánto tú oras es cuánto Dios va a hacer a través de tu vida, en esa unción, milagros, prodigios y todas esas cosas, a través de cuánto tiempo tú estás orando. Si estás enfermo, es porque no has orado lo suficiente. A veces condenamos no solamente nuestras vidas, sino condenamos a los demás. Como no nos sentimos bien nosotros, hay que llevarnos algunos cuantos. También prediqué acerca de que si estás en una situación o en la situación en la que te encuentres, no es exactamente la mejor situación, es porque no has orado con suficiente fe. Ahora, cuando oras, el amor de Dios es más grande sobre tu vida. Y si no oras, Dios no te va a amar. Definitivamente no hay peor cosa que podamos predicar y enseñarle a la gente que mentiras. Antes de tú conocerle, de siquiera hacer una oración, Dios ya te amaba. Cuando oras, estás más cerca de Dios. Te acercas más a su presencia. Mi hermano, Dios es omnipresente, más cerca ya no puedes estar, Él se te metió dentro. Cuando oras, eres más hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando de conceptos que yo prediqué durante muchos años que no me daban paz, pero como no me daban paz, yo tenía que predicarlos para que otros se sintieran igual o peor de lo que yo me estaba sintiendo. Y no lo hacía conscientemente, lo hacía inconscientemente. Definitivamente cuando empezamos a sentirnos mal, frustrados, nos empezamos a sentir condenados, inconscientemente empezamos a dañar a otros. Si yo no estoy tranquilo y no me siento tan bien, no puedo permitir que otros lo sientan tampoco. Así que eran prácticamente motivaciones incorrectas, motivaciones que estaban torcidas de la realidad, torcidas de la verdad. Por eso es importante entender qué es lo que te está motivando esa oración. ¿Es una relación o simplemente es imposición de alguien que te lleva a tener esos tiempos de oración, a levantarte a las 4 o 5 de la mañana a orar? ¿Qué es lo que te está motivando? No estoy diciendo que sea malo levantarte a esa hora. Si tú tienes de alguna manera un tiempo y tienes esa facilidad de levantarte en ese horario, yo estoy totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando la motivación sea la correcta, que sea a través de una relación, no solamente porque estés obligado a hacerlo. Quienes tienen pareja pueden comprenderme que sería muy incómodo enterarte que tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio simplemente se van a tomar un café contigo y tienen una plática contigo porque en un momento dado van a obtener algo de ti. ¡Wow! Dime si a eso no se le conoce como ser una persona convenenciera. Me conviene tener una relación con él. Si yo no tengo una relación y platico y le aguanto todo lo que le tenga que aguantar, definitivamente no voy a obtener lo que yo quiero. Y eso no habla de una relación, eso habla más bien de una transacción. A veces tomamos la oración como si fuera nuestra transacción. Estoy pagando para poder recibir. Hay quienes primero reciben un milagro y después lo quieren pagar, pero nosotros primero lo pagamos antes de recibirlo. O sea que definitivamente tenemos que cambiar. Yo me molestaría mucho porque una relación no la puedo basar en palabras solamente. Una relación va mucho más allá. Si mi hijo me habla o no me habla, no me hace cambiar mi amor por él. O si mi esposa está leyendo un libro o viendo televisión y no me dice ninguna palabra del momento, no significa que no estoy dispuesto a hacer lo mejor para que mi hijo
o mi esposa puedan vivir bien. Yo no sé si me estés entendiendo. El que ellos me hablen o no me hablen no me hace detenerme en mis acciones aquí en este mundo terrenalmente hablando para darles un bienestar a ellos. Claro que es bonito conversar, qué mejor, pero si en un momento dado ellos no quieren conversar, no quiere decir que yo me voy a detener. Una conversación siempre es de mínimo 2 personas. Mi intención es que tú puedas ver la oración como ese medio que Dios nos ha dado, como un regalo para poder estar en constante comunicación con Él, platicando con Él, escuchándolo y Él escuchándonos. Hay ocasiones en las que no queremos que nos digan nada. Simplemente queremos hablar y sacar lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Y Dios sabe también cuándo guardar silencio. Puede haber ocasiones que tú solamente necesitas hablar, desahogarte. Y Dios, más que nadie, sabe cuándo quedar callado y simplemente tomarte en sus brazos y abrazarte para que disfrutes ese momento de quietud. Así que es importante entender que a veces Dios guarda silencio. Definitivamente, de la misma forma en que Dios llega a guardar silencio, hay ocasiones donde Él canta en nuestro corazón, donde Él hace que parte en nuestra alma sienta cómo Él nos está abrazando y nos está dando esa paz y esa tranquilidad. Eso lo podemos experimentar muchas veces cuando dejamos de hablar tanto y tanto y tanto. Y más adelante en los siguientes videos vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Y sin embargo, en lugar de disfrutar todo eso y eso maravilloso, solamente estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas palabras y caemos en esa rutina y eventualmente una rutina te va a llevar a un aburrimiento. Quienes entrenan cualquier tipo de deporte saben que las rutinas de ejercicio tienen que cambiarse. Cada determinado tiempo hay que hacer esos cambios, porque si no, definitivamente en vez de tener un beneficio, con los años vas a estropear tu condición física, tu cuerpo, cualquier cosa que tú estés practicando como deporte, y no vas a tener ningún tipo de resultado. Dejemos de tratar de impresionar a Dios con nuestras palabras rebuscadas a veces y dejemos que nuestro espíritu hable directamente con Él. Recuerda, y voy a tocar mucho esto porque es la base de entender quiénes somos en Cristo. Recuerda que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. A veces nuestras oraciones se quedan simplemente en el punto del alma y no estamos entendiendo que todo ocurre en el espíritu. Eso quiere decir que aunque no sientas, algo está pasando ahí. Definitivamente podemos disfrutar de cada momento que podemos tener en esa conversación con Dios. ¿Cómo te has sentido tú cuando vas a tomarte un café con un amigo, estás platicando con él y no te deja hablar? Y tratas de decir algo y vuelve a hablar, y tratas de interrumpirlo o de entrar en la plática y habla y no te deja, y terminaron 2 horas, 3 horas platicando, y cuando él te dice, bueno, cuéntame, tú le dices, me tengo que ir, porque no quieres pasar tiempo con esa persona. Definitivamente Dios no se va a ir, Él es omnipresente, pero lo que sí puedo decirte es que tú muy probablemente te aburras y te vayas de tanto hablar, la mandíbula te va a doler y vas a preferir quedarte callado. Pero lo mejor es que cuando te quedes callado y sin fuerzas, Dios va a hablar a tu vida, porque esa es una oración basada
en un amor y una relación, no en una imposición. Así que nos vemos en el próximo video para continuar hablando sobre la oración.